Nos encontramos ahorita en el módulo productivo de la carrera de Ingeniería y Piscicultura. En la actualidad estamos demostrando netamente lo que es la importancia de la calidad de agua en una producción, considerando los diferentes parámetros. En esta oportunidad podemos observar acá lo que es la calidad de agua netamente en lo que es la población. Cabe mencionar de que, por ejemplo, nosotros estamos implementando los sistemas de circulación. Tenemos acá especies de tambaquí juveniles. Pueden observar entonces la calidad del agua un poco más café, ¿cierto? Y en esta parte de acá tenemos también de la misma especie una siembra nueva, que netamente tenemos tambaquí, que están de 7 gramos. Entonces, la importancia de tomar los parámetros de la calidad del agua en una producción es que nos permite tener un buen desarrollo en la producción, ¿no? Entonces, cada cuánto tiempo le hacemos lo que es la toma de parámetros. Es importante tomar el parámetros cada 2 semanas. Nosotros realizamos este trabajo con el fin de poder garantizar de que la producción sea sostenible, ¿no? En un corto tiempo. Entonces, esto nos permite de poder tener una programación exacta y poder sacar una producción con su calidad que se merece en el caso para el consumidor. Bien, el trabajo que desarrollan actualmente los jóvenes en esta mañana es justamente la selección y la biometría al mismo tiempo, esto con el fin de poder tener un solo estanque, ¿ya? Una sola especie, ¿no? Son justamente estudiantes del segundo año en el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje del modelo sociocomunitario productivo. Ellos tienen que desarrollar el proceso de aprendizaje, aprender haciendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, están haciendo esta actividad que por lo general se hace cada mes, esto con el fin de tener ordenada nuestra producción y cultivo de peces.